Vamos a, vamos a iniciar, buenos días a todos, esta parte de, esto no estuvo aquí, ahí está. Esta segunda parte. Habíamos visto anteriormente un poco sobre lo que son el código de ética de la Secretaría de Educación Pública, que es aquello que tenemos que cumplir como funcionarios, ¿verdad? Vamos a ser funcionarios porque vamos a ser maestros en el servicio profesional que es público. Entonces, esa es una de las obligaciones que nos hacen que cumplamos de manera ética y profesional. Entonces, habíamos comentado que cada uno de los estados o eh, administradores de la educación en los estados hace su propio código sin descuidar el otro. Entonces, por eso tenemos que tener como cuidado con ello, ¿no? Entonces, en el estado en donde estemos, ahí vamos a tener que firmar un código de ética, ¿sí? Pero vamos a ver en qué consiste el que está aquí y luego, posteriormente en el examen que les pongo en la plataforma, ahí van a poder hacer ejercicios sobre conductas deseadas o no deseadas en la función docente. Entonces, vamos a ver que este es un código, es de aplicación general para todos los trabajadores de la Secretaría de la, perdón, de UCEBEC. Ay, sí, perdónenme, por querer arreglar algo, ya lo descompuse. Permítanme. Ok, entonces, este código es obligatorio. Todos los que son administrativos o los que son docentes en UCD firman esta carta. Es una carta compromiso, ¿no? En donde la autoridad me dice que ya me explicó, aunque no me explicó, ¿verdad? Porque nomás me entregan el documento y yo me, me comprometo a leerlo y firmo de que estoy de acuerdo con todo lo que se dice ahí y que debo de actuar conforme a esa solicitud. Recuerden que los códigos son como una serie de lineamientos que debemos de seguir para demostrar que estamos cumpliendo cabalmente con la función, ¿no? Entonces, la función docente en este caso. Entonces, esta carta compromiso, ahorita la vemos un poquito más adelante en qué consiste para que tengamos claridad. Aquí en el artículo 4 se exponen el glosario. El glosario es como palabras que las definen en cómo deben de ser interpretadas en cada uno de los documentos formales, ¿no? Entonces, las leyes tienen muchas veces un glosario que dice, para fines de esta ley, así debe de entenderse esta palabra, ¿no? Entonces, aquí en nuestro código de ética se señala que es el comportamiento al que se aspira. O sea, la autoridad dice, yo te voy a contratar para que trabajes conmigo, pero por lo menos quiero que hagas o te comportes de esta manera. Entonces, ese es el código de ética. Y el código de conducta, pues es el que se aplica a todos los servidores públicos, especialmente en este caso a la educación. Cada secretaría o cada dependencia de gobierno estatal o federal tiene su propio código. Es decir, nos debemos de comportar de acuerdo con lo que se solicita de nosotros en esa función, ¿sí? Por lo tanto, pues eso es lo que debemos de entender. Hay una carta compromiso y esta carta compromiso la tenemos que firmar, ¿no? Es mi voluntad, así entre comillas, ¿verdad? Mi voluntad de adherirme a esos principios que me están pidiendo que yo sea correcto en el uso del lenguaje, la vestimenta, y varias cosas, ¿no? El código es un poco amplio, aquí nada más hacemos un pequeño resumen o fragmento de ello. Ok, hay otro punto que se llama juicio ético.
El juicio ético es el que nosotros tenemos que utilizar cuando tenemos como un cierto criterio o una pequeña duda con respecto a si se debe de aplicar o no. Por ejemplo, un juicio ético sería, la mamá, presidenta de padres de familia, me dice, maestro, ¿qué necesita? ¿En qué le ayudamos para que pueda pasar mi hija? Y me dice, el juicio ético sería, yo debo de utilizar, digo, de no utilizar esos recursos o no aceptarlos porque no corresponden con lo que está marcado en el código. ¿Sí? Entonces debemos de tener ese juicio. O cuando hay otro tipo de conductas o actitudes que pueden alterar o interpretar mal eso que estamos tratando de entender, ¿sí? O de demostrar que somos éticos y profesionales. Entonces, actuar con cuidado. Y cuando hay un juicio ético, ¿sí? Cuando debemos de decidir sí o no, vamos a ver ahorita 4 preguntas que debemos de hacernos antes de ello, ¿no? Ahorita lo comentamos. Bueno, aquí en la UCB se tienen como estos principios que están dentro de la Constitución, los ponen en este código para que nosotros entendamos en la justa dimensión aquello que piden de nuestra conducta o comportamiento, ¿no? Primero, debemos de tener legalidad, es decir, hacer solamente lo que nos corresponde y no usurpar funciones. ¿Sí? Hay que ser legalizado. Si yo soy maestro, pues tengo que ser maestro, ¿no? O maestra. Si yo soy docente y quiero hacer funciones de dirección, pues no las puedo hacer a menos que esté comisionado, claro. Entonces hay que hacer lo que nos corresponde. Bueno, para todos y todas, ¿qué es lo que nos corresponde? Pues hay que leer los acuerdos correspondientes, ¿sí? Es decir, cómo funciona una escuela o qué debe de hacer cada uno de los miembros de la escuela, como es todos los actores que participamos. En la escuela estamos los maestros, los alumnos, los directivos, los padres de familia u otras autoridades. ¿Qué debemos de hacer cada quien para hacerlo justo o lo que nos corresponde cada quien? Ahí vienen. Los acuerdos son para la escuela primaria, el acuerdo 96. Ahí viene qué hace un maestro, qué hace un docente, qué hace un padre de familia, qué hace un alumno, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es porque esas son nuestras tareas básicas. ¿Sí? No son las únicas. Ahí al final de cada función se señala que son enumerativas, pero no limitativas. O sea, están enumeradas, pero no quiere decir que esas sean todas, para que podamos tener como mayor conocimiento de por qué nos están contratando y cuando nos contratan, qué es lo que tenemos que hacer. El acuerdo 97 sería para los de escuelas secundarias técnicas, el acuerdo 98 para los de secundarias generales, el acuerdo 347 para los de preescolar. Entonces ahí viene qué es lo que tiene que hacer cada quien. Por eso debemos de conocer esas funciones. Ok, honradez en el sentido de no querer utilizar el empleo para obtener o pretender algún beneficio particular o personal porque el Estado ya me está pagando. O sea, la autoridad ya me paga y entonces si yo quiero usar el puesto de docente para obtener otros beneficios con los alumnos o con los padres de familia de manera personal, pues no correspondería, ¿no? Seríamos señalados. Entonces, ojo con eso. Bueno, nos vamos a otro concepto que es lealtad. ¿Por qué es este concepto? Porque el Estado nos está contratando porque confía que nosotros vamos a hacer un buen trabajo en la sociedad con los estudiantes. Entonces, al contratarnos, lo que hace es confiar. Y los padres de familia confían en nosotros cuando les decimos que voy a ser el maestro o la maestra de sus hijos y mi trabajo va a ayudarles. Entonces ellos están confiando. Los alumnos confían en nosotros también. Entonces, toda esa serie de compromisos que establecemos debemos de ser leales a ello, ¿no? La eficacia se refiere a
el logro de resultados, ¿sí? Cuando somos docentes, tenemos a nuestro cargo un grupo de alumnas o alumnos que nos los prestan, vamos a decir, un ciclo escolar o un periodo. Nosotros tenemos el compromiso de hacer que avancen, ¿no? Lo que decíamos Piaget, dice cómo pasar de un nivel de conocimiento menor a otro mayor. Entonces, ahí yo tengo que ser eficiente en mi trabajo, tengo que cumplir, hacer, crecer sus conocimientos o sus habilidades socioemocionales o culturales en el trabajo cotidiano que voy a emplear, ¿no? Entonces, otros es transparencia. Todos los datos que yo tengo o que me dan los alumnos o me dan los expedientes, pues debo de tener cuidado con ellos porque son privados. Entonces no tengo por qué estar diciendo o haciendo o traspasando alguna información. Además de que yo tengo que dar cuenta también de los resultados del trabajo. O sea, tengo que ser transparente en cómo estoy trabajando y cómo hago que mis alumnos logren los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, eso lo tengo que decir al alumno, al padre de familia, a mis autoridades, porque esa es mi tarea, ¿no? De hacer eso, ¿no? Ser imparcial, porque este es uno de los conceptos también muy importantes, imparcial, que tiene que ver un poco con la equidad, con la justicia, de hacer que a todos, a todas, los niños o niñas, les trate de la misma manera. No tener ese tipo de preferencias. Sabemos que a veces nos colgamos emocionalmente con algunos alumnos o alumnas y entonces lo que hacemos es darles como mayor atención, mayor cuidado, mayor recursos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de la ética es tener o ser imparciales, ¿no? Rendición de cuentas, dijimos que es todo lo que tengo que informar a todos los demás. Especialmente cuando tengo a mi cargo, por ejemplo, en el trabajo docente, yo soy responsable de todo lo que hay en el aula, ¿verdad? El mobiliario, las ventanas, los libros, los materiales. Cuando yo termino un ciclo escolar, tengo que entregar un inventario de lo que recibí. Por lo tanto, tengo que actuar con una justeza o limitación, porque eso que hay ahí no es mío, ¿verdad? Incluyendo todo el material que llevan los padres de familia para que sus hijos trabajen, aquello que le pedimos como útiles escolares y les decimos, cada alumno va a traer 100 hojitas de tamaño tamaño carta blancas, ¿no? O de colores. ¿Por qué? Porque eso los vamos a usar durante el ciclo escolar. Y se traen unos históricos cuando tenemos en el aula espacio donde guardarlos. Cuando no, pues supuesto que cada alumno los va a llevar cuando corresponde, ¿no? Esto básicamente en preescolar y en primaria es más factible que en secundaria, porque en secundaria hay dos modalidades, los alumnos que se mueven de salón o los maestros que se cambian de aula. Entonces, dependiendo de eso, y hace un poco más difícil tener espacio para un locker o un escritorio donde estén guardados todos esos materiales. Pero yo debo de tener rendición de esas cuentas. Lo que me entreguen tengo que devolver, lo que se gastó tengo que informar el cómo o por qué se hicieron esos ajustes o gastos, ¿no? Actuar siempre en la integridad, actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben de observar, ¿sí? Esos principios son los que están señalados en este documento que nos hacen firmar. Entonces debo de ser íntegro. Bueno, ojo ahí, porque creo que habíamos comentado, si no, ahorita comentamos, somos docentes frente a grupo y tenemos ahí una vida, somos públicos, ¿verdad? Pero todos tenemos una vida privada.
¿sí? Todos tenemos una situación personal fuera del aula, como tenemos una familia, tenemos una pareja, tenemos hijos, tenemos amigos, amigas, lo que sea. Entonces, todo esto lo que hace es que eso que está afuera de la escuela, que es privado, ¿sí? Luego a veces se hace público. ¿Sí? Y más con el uso de las redes sociales. Por lo tanto, nosotros, perdón, nosotros debemos de tener esa actuación íntegra, ¿no? Es decir, yo soy un modelo para mis alumnos, tengo que mostrarme profesionalmente como alguien que sea aspiracional para ellos. Pero cuando hago cosas en otro espacio y se nota, entonces estoy o puedo ser señalado. No necesariamente en cuestiones normativas, porque es mi vida. Sin embargo, lo más grave que hay ahorita son el daño social que nos pueden provocar por una mala interpretación, ¿verdad? ¿Qué tal si estamos ahí y estamos tomando unas cervezas bien alegres y nos ve un papá de uno de nuestros alumnos y dice, no, es que la maestra o el maestro son bien borrachos? Y si sube una foto, yo, ¿no? Entonces, ojo, tenemos que tener, no que no lo hagamos, sino que sepamos dónde hacerlo y cómo hacerlo, o con quiénes, ¿no? O hasta qué nivel, porque hay cosas que se pueden mezclar. Entonces, nosotros tenemos que ser probos o rectos en algunas cosas. Sobre todo por esto, somos modelo y somos aspiraciones para nuestros estudiantes. Entonces, ok. Competencia por mérito, que es parte de lo que estamos haciendo ahorita. Tenemos que demostrar que ganamos los espacios por mérito propio y no por otras condiciones. Lo que estamos haciendo ahorita es ponernos en un proceso que es público y que es transparente, porque vamos a saber cuál es nuestro resultado y cuál es el resultado de las demás personas, ¿sí? Y todo lo que está para que lo conozcamos antes de aceptar e ingresar al proceso. Por ejemplo, hubo un acuerdo que se publicó en noviembre, ¿sí? Y todo 2 meses fue para que todos lo conozcamos, ¿verdad? El próximo lunes aparece la convocatoria. Es para que todos los aspirantes o suspirantes la conozcamos, porque en la convocatoria es lo mismo que el acuerdo, excepto los anexos. Los anexos son estatales. Por eso cada estado publica su propia convocatoria. La primera parte es lo general, que ya viene en el acuerdo, y lo demás es condiciones específicas de cómo va a ser el proceso en el estado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los van a atender o qué tipo de documentos formales o en qué condiciones esos documentos los tienen que presentar, cuándo o bajo qué situación, si va a ser en línea, si va a ser presencial, si nada más envían los documentos y luego les dicen si los aceptan o no, etcétera? Todo eso viene en las convocatorias, en los anexos. Entonces, el próximo lunes estemos atentos para que sepamos, pero no vamos a hacer nada porque nos dan un tiempo para que juntemos la documentación o reflexionemos si realmente queremos participar en ello, ¿verdad? Ahorita decimos que sí, pero ¿qué tal si luego me arrepiento? ¿Verdad? Aquí te arrepientes. Sí, no, ¿verdad? Estamos bien porque tenemos esa decisión. Bueno, y hasta el 12 de febrero nos vamos a inscribir al proceso. Inscribir significa hacer un registro con los datos personales que nos soliciten y decir que yo quiero participar en una eh, convocatoria que tiene un perfil para mí. Pues, el perfil es aquel conjunto de características que vamos a llenar o debemos demostrar que tenemos eso para un cierto nivel o modalidad de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los de preescolar, pues solamente pueden participar en preescolar, ¿sí? O tal vez en educación inicial,
¿sí? Los psicólogos, ¿dónde pueden participar? En educación especial. Entonces, el perfil significa el área de estudio y va a haber en la convocatoria un listado de cuáles carreras son afines a un nivel o una modalidad educativa. ¿Sí? Entonces, no nos peleemos por yo quisiera participar en, pero ese quisiera a lo mejor no va a ser permitido, ¿no? Entonces, estas son cosas que son transparentes. Por lo tanto, la autoridad cada vez es más transparente en ello. Hace 10 años no sabíamos cómo se otorgaban las plazas, cómo se daban las plazas. Por herencia en algunos lugares, todavía hay 2 estados en la República que es por herencias, por ejemplo, Oaxaca, por ese tipo de usos y costumbres, es el único estado donde no hay convocatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está muy arraigado mucha parte. Era por asignación directa, que las autoridades asignan, por dinero, por intercambio de otras cosas, ¿verdad? No necesariamente tenía que ser dinero, por compadrazgos, por amistad, a cambio de otro beneficio, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, hoy somos muy transparentes, por eso es muy público, por eso sabemos quién es quién, quiénes están participando, en qué lugar estamos. Y sabremos cuántas plazas vacantes va a haber en el mes de agosto para nosotros, qué lugar ocupé, en cuál va y cómo van caminando para otorgarse las plazas. Entonces, eso es más competencia por mérito, porque todos tenemos las mismas oportunidades y cada quien va a participar con lo que ha desarrollado en su vida o con lo que tiene ahorita o con lo que va a ir formándose posteriormente. Entonces, es más así, ¿no? Entonces, eso hace la autoridad para que nosotros también seamos de esa manera públicas con lo que vamos a tener, ¿no? Economía, que es administrar bien los recursos que nos asignan, ¿verdad? Como dijimos, el aula, los materiales, los alumnos, la copiadora que a veces hay, el cañón que a veces, o el proyector que hay uno solo en la escuela y entonces tenemos que hacer agenda para solicitar cuándo lo vamos a usar, la cancha de usos, etcétera. Todo esto está normado. Generalmente todo lo que hacemos en las escuelas, en la educación, está normado. Tiene un algo que explica el qué, el cómo se debe de hacer. Entonces, nuestra responsabilidad es saber de ello, ¿no? Bueno, tener profesionalismo, es decir, cumplir adecuadamente con las funciones en la medida requerida por la autoridad y demostrar que nosotros sabemos y conocemos las normas, porque no nada más es el plan de estudios, hago mi planeación y trabajo con los alumnos, no, sino alrededor de ello, de todo ese trabajo, nosotros tenemos debemos de tener un conocimiento más amplio de todo aquello que son los reglamentos, las normas, las disposiciones, tanto legales como normativas, ¿sí? Por ejemplo, ayer que tuvieron consejo técnico, algunos, ¿sí? ¿Por qué tengo que ir a consejo técnico? Porque es normativo, porque es a fuerzas. ¿Por qué tengo que ir a fuerzas? Porque es tu escuela. Pero yo trabajo en el aula, sí, pero no te contrataron para trabajar en el aula, te contrataron para trabajar en la escuela. Y tú trabajas con los alumnos una parte y la otra parte la tienes que trabajar en colaborativo con los maestros, con los directivos, porque son los espacios o momentos de discusión y análisis de lo que somos o lo que hacemos dentro de la escuela para llevar a cabo el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos a participar? Ahí viene un lineamiento, dice, lineamientos de funcionamiento de los consejos técnicos escolares, ahí viene. ¿Ah? Otro sería, ¿cómo vamos a evaluar? ¿A criterio? No, sino hay disposiciones, hay un acuerdo que nos dice cómo evaluar y luego hay unos lineamientos y luego hay tiempos que nos dice cuándo tenemos que presentar las calificaciones a nuestros alumnos, a los padres de familia, a la autoridad, porque eso está normado. Entonces, casi todo lo que hacemos en la escuela
está ya, vamos a decir, no lo vamos a inventar, ya está hecho. Algunas no funcionan del todo bien o tienen modificaciones por las condiciones propias del centro educativo, ¿no? Bueno, debemos de ser objetivos y tener siempre claros qué es el interés superior de las necesidades colectivas. Es primero lo general antes que lo particular. O sea, yo trabajo para los demás y mi trabajo no es tener beneficio propio o particular o personal, sino es para un bien común. ¿Sí? Eso lo debo de tener ahí claro o, en este sentido, ¿no? La eficacia que dijimos, el actuar bien, y este otro principio que es importante, ¿sí? Que ya lo comentábamos cuando estábamos hablando de interculturalidad y de estos principios de la nueva escuela mexicana, que es actuar con equidad, es decir, darles a todas las personas las mismas opciones o oportunidades o recursos para que accedan al currículum básico, en este caso a los alumnos, ¿sí? Y actuar con equidad es que no me importe su raza, color, tamaño, economía, condición, lenguaje o cultura. Yo debo de trabajar con equidad, ¿sí? Entonces, eso se puede demostrar, ¿verdad? En el trabajo diario. Cuando no soy así, entonces soy señalado por un alumno, por un padre de familia, por un compañero, ¿verdad? De que yo estoy violentando los derechos porque no estoy cumpliendo con un principio de equidad, ¿verdad? Entonces, si tengo un maltrato con los niños, puedo ser denunciado por el mismo niño ante mi autoridad o por el niño ante el papá o la mamá, y luego la mamá o el papá va a buscar hacer que no le toquemos a su hijo en nada. Y entonces, ojo con eso, porque son cuestiones delicadas. Entonces, para eso tenemos que conocer estos códigos, ¿no? O sea, qué sí podemos hacer y qué no. ¿Le puedo jalar las orejas, a las patillas a los niños? No, ¿verdad? Hace 30, 40 años sí, mire, por eso no tengo ya nada aquí, porque era muy travieso y me agarraban así, ¿no? ¿Sí? ¿Le puedo agarrar las orejas? ¿Le puedo aventar el borrador? ¿Lo puedo agarrar y zarandear? Todo eso debemos de tener cuidado porque debemos actuar conforme a la ética, ¿sí? Recuerden que hay derechos que son, hay derechos que son inalienables, que no se puede, que no se mueven, que son a fuerzas, así. Pero hay derechos que son como móviles o dinámicos. Es decir, hay un derecho, por ejemplo, a manifestarse en la forma de ser de los estudiantes y que las autoridades o las instituciones hacemos normas, ¿verdad? Pero que conforme pasa el tiempo se van modificando. A un ejemplo, hace 10 años, ¿quién veía a un alumno hombre con pelo rosa o verde o tatuado? O sea, porque es un derecho a la libre manifestación y entonces hoy se modifican ciertas formas de ser o de expresarse socialmente, y entonces la escuela tiene también que modificar cosas como estas, ¿sí? Vamos a decir, yo creo que ustedes vieron esta semana una noticia importante aquí en el estado, ¿no? La escuela secundaria número 1, la General 1, tuvo un conflicto, los padres de familia se pararon de punta porque el director o una maestra tuvieron una situación de ajustarse, de ajustar una situación particular. Creo que las niñas dicen, nosotros somos niñas, pero no queremos usar falda. ¿Ok? Entonces, no me pueden obligar a que el uniforme sea solamente falda. Entonces, yo no quiero, o sea, creo que fueron dos niños, no queremos usar falda. Y entonces la maestra y el director dicen, pues sí, tienes que usarla porque así dice el reglamento.
pero estamos violentando ahora un derecho que anteriormente no era considerado como tal. Por eso les digo que hay derechos que son dinámicos y nosotros tenemos que estar como actualizados de qué es lo nuevo en esto, porque si no me llevan. Entonces hubo un conflicto fuerte, tuvo que ir la coordinadora general de UCB a platicar con el director, a ver qué estaba pasando ahí, porque eso ya no es tan aceptable, porque es el libre derecho a la manifestación. Y así puede haber otro, por ejemplo, en un curso que di ahorita a maestras y maestros de educación especial, había planteamientos como este, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un niño me dice, maestra, ya no quiero que me llame Juan, quiero que usted ahora me llame María, por decir algo? ¿Pero por qué? Porque yo así quiero ser, porque yo así quiero manifestarme en la sociedad, porque yo ya no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer. Entonces, todas esas cositas que vemos que a veces no estamos muy de acuerdo o no hemos integrado, entonces hay que irlo viendo, porque nos va a tocar vivir esta dinámica o estos derechos en dinámica, en dialéctica, ¿sí? Entonces, ahí hay cosas que antes sí se podían, pero quizás hoy no, porque las normas cambian, las condiciones sociales, culturales ¿sí? o políticas están modificándose y nosotros tenemos que también irnos adaptando a ese tipo de situaciones. Bueno, entonces hay que actuar con equidad, ¿no? Bueno, siempre debemos de tener aquí los valores como el interés público, el respeto. Ya voy a ir un poquito más rápido. Si hay preguntas, pónganlas en el chat y ahorita las vamos resolviendo. Y aquí también me pueden interrumpir en cualquier momento para poder resolver alguna pregunta sobre el tema, lo que estemos realizando, ¿no? Por favor. Entonces, debe de haber sí, el interés, los valores, perdón, que debemos de tener es el interés público, ¿no? Es a tratar de entender que todas las necesidades que hay en mi espacio de trabajo, pues lo que me corresponde a mí es ayudar a cumplir, que se atienda, ¿sí? El respeto, conducirme con austeridad y sin ostentación de tener muchas cosas. Recuerden que hay muchas carencias dentro de los grupos o los alumnos y hay maestros o maestras que se representan como muy altos, un poco inaccesibles. Entonces, ojo, no demuestres el todo eso porque te distancias en medida significativa de lo que tienen los alumnos o no. ¿Sí? Okay. El respeto a los derechos humanos, ¿sí? Que ya comentábamos ahorita hace un momento, ¿sí? Entonces, esto es de lo que es las características, perdón, el derecho del que estábamos hablando es progresividad. ¿Ah? Yo puse dialéctico, movimiento, porque no me acordaba esa palabra, pero es progresividad, que quiere decir están avanzando o progresando en beneficio de la sociedad. No lo sabemos del todo hasta dentro de algunos años. Sabremos si todas estas modificaciones a las formas de ser o entender la relación humana va para beneficio de la sociedad, que debe de apuntar hacia ella, pero luego hay consecuencias o repercusiones. Entonces eso lo veremos después, ¿no? Con los años. Ok. Igualdad, no discriminación y algo también que mencionamos que es esta parte de acá, en la equidad de género que vamos a ver. Hay un concepto que yo creo que ustedes ya deben de ir conociendo porque con base en ese concepto es como se han ido modificando cuestiones de género. La cuestión de género es tratar de manera indistinta a hombres y mujeres, ¿verdad? Generalmente la marginación es a partir de una diferencia y la mayor parte de los que marginan son hombres y las marginadas son las mujeres. Entonces, eso también da como ciertas acciones de violencia que se presentan en diferentes esferas de la sociedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estadísticas, en cuestión de género, podemos decir que
había en el 2016 48% de las mujeres estudiaban educación superior y 52 hombres. Hoy es al revés. Hay más mujeres eh, estudiando educación superior, ¿sí? También es por la cuestión de género. Hay más mujeres ahorita en el empleo de puestos ejecutivos o políticos que antes. En la política nacional o estatal, recuerden que hoy hay ese concepto de género para poder elegir el mismo número de candidatos o candidatas en una demarcación. Entonces, es por cuestión de género. ¿Sí? O sea, no, porque anteriormente quienes ocupaban esos puestos eran hombres. Entonces vamos igualando, porque estamos generando una cultura en donde no haya esta distinción por cuestión de género. ¿Sí? En cuestión del salario, por ejemplo, teníamos más, porque 6 de cada, no, 4.3 de cada 10 mujeres reciben un salario en 2017, esta es otra estadística, ¿sí? Y el resto, los hombres eran 72, que reciben un salario por acciones o actividades que son productivas, o que tienen y hacen, pueden hacer hombres o mujeres, pero a unos sí les pagan y a otros no. Entonces, esa desigualdad ha ido disminuyendo, ¿sí? Ahorita estamos hablando muy poquito. Subió al 4.8 las mujeres, mientras que los hombres bajó al 7.4 o algo así. O sea, vamos haciendo esta tablita o esta gráfica barra, haciendo un poco más equitativo por cuestiones de género. En la escuela nos toca atender todas estas situaciones. Por ejemplo, hay otro concepto que se llama las nuevas masculinidades o formas de entender lo masculino que ahora tenemos que buscar que los niños y las niñas quiten o en las familias se quiten los estereotipos de qué hace un niño y qué hace una niña, ¿verdad? ¿Qué color usar? ¿El azul o el rosa? ¿Verdad? Entonces, estas nuevas masculinidades son las que están permitiendo que entendamos que los niños y las niñas pueden lavar, los niños y las niñas pueden limpiar el piso o trapear, los niños y las niñas pueden hacer los quehaceres de su cuarto, los niños y las niñas, ¿por qué? Porque era muy marginal para las mujeres hacer su quehacer más el de los hermanos o hermanas, menores o mayores, pero, ¿sí? Entonces, ojo, eso está cambiando de manera muy significativa y en la escuela tenemos que ayudar con nuestra tarea docente de que los niños y las niñas sean más justos eh, eh, en, esto, en estas cuestiones de género. ¿Sí? Por eso se dice, uno de los principios de la escuela, de la nueva escuela mexicana es con perspectiva de género. ¿Sí? Por ejemplo, miren, hace algunos años hicimos un análisis de los libros de texto. ¿Cuántas niñas aparecían y cuántos niños en las gráficas? Era tercer grado, que lo hicimos ahí. Entonces, eran más niños los que aparecían en las fotografías o dibujos o en acciones del libro de texto. Segundo, ¿qué hacían unos y qué hacían otros? Los estereotipos clásicos. Hoy ya no los vemos así, ¿verdad? El lenguaje, ¿cómo era? Muy masculino en el lenguaje. Hoy el lenguaje es más con perspectiva de género, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que estar trabajando nosotros hoy. Hace algunos años no, pero esto es lo que decíamos de la dinámica de los derechos o cuestión de esto, ¿no? Bueno, debemos de cuidar el entorno, ¿sí? Cultural, el ecológico, o sea, todo lo que hay alrededor de nosotros, tenemos que cuidarlo porque es nuestra casa y tenemos que ayudar a cuidarlo.
Entonces, siempre hay que trabajar con los niños esta cuestión de orden, de limpieza, de atención al espacio, porque se trabaja mejor en un espacio limpio y ordenado. Ojo, nos ha tocado a todos en el aula, ¿no? Como el niño tiene poco espacio o hay muchos alumnos, entonces no ponen su mochila en un lugar específico, sino ahí, y entonces queremos andar entre las filas, entonces tenemos que andar brincando, saltando, porque entonces podemos ayudar a ordenar esa parte, ¿no? La limpieza del aula, dicen que un lugar no es limpio porque se limpie constantemente, sino porque no se ensucia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar, o sea, a ver, se te cayó un papelito, ¿verdad? Júntalo, ponlo en su lugar. Eso ayuda mucho porque es nuestro lugar, nuestra vida. Y de esa manera ayudamos a generar hábitos, ¿sí? Porque muchas de las cosas que hacemos en el aula, ¿sí? O de las que tenemos hoy nosotros, es porque en la escuela aprendimos ese tipo de conductas o de hábitos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ayudar, ¿no? Y de colaborar siempre en el trabajo en equipo para alcanzar esos fines comunes. Les digo, los maestros trabajamos mucho en equipo si hay un buen liderazgo. El liderazgo es quién dirige la escuela, cómo nos organiza o cómo permite que estemos trabajando o participando cada uno de nosotros. Pero siempre tenemos que buscar el trabajo en equipo. Los seres humanos no nos movemos solos, somos insuficientes. Por eso tenemos una vida gregaria. Nos unimos con otros porque sé que alguien me va a dar otra cosa que yo no puedo hacer por mí mismo. ¿Sí? Pongamos, yo no puedo hacer mis zapatos, yo no puedo hacer mi ropa, a veces yo no puedo preparar mis alimentos o todo lo que consumo, entonces necesito de los demás. ¿Sí? Entonces, ahí esos son cosas que tenemos que enseñarles a los alumnos. Y finalmente este concepto de liderazgo. Nosotros debemos entender que el líder es aquella persona que se supone que sabe un poquito más y que tiene seguidores y que esos seguidores confían en esa persona porque saben más y confían en que los va a llevar a un destino mejor, a algo diferente, o sea, un poquito más arriba de donde están y por eso confían y por eso se adhieren a su forma de ser o a su participación. Entonces, en el aula, nosotros los maestros somos los líderes de los alumnos, nos ven con esa capacidad mayor a lo que ellos tienen y confían en nosotros, por eso somos sus líderes. Entonces, aquello que hagamos es observable. No sé si les ha pasado, pero imagínense, ¿no? Yo aquí estoy presente con 7 personas, 2, 3, 6, 7, 9, 8 personas. 8 personas, ¿sí? Pero cuando estoy con un grupo mayor, por ejemplo, de 40, ¿sí? O 35, y yo estoy al frente, pues tengo 40 pares de ojos que me están mirando. Entonces, esa observación es cualquier cosa que yo haga, diga, me mueva, algún gesto, es visto por los demás. Y entonces, ahí en esta cuestión de cómo les invito para hacer algo diferente, para caminar hacia adelante, siempre en progreso, en progresivo, ¿sí? Entonces, es importante que yo sepa que me están mirando todo lo que hago, ¿no? Entonces, soy líder, porque luego el líder se cae, ¿por qué? Por algo que hizo mal o dijo mal, y entonces yo ya no confío en él. Es como el amor, ¿verdad? ¿No? O sea, en el amor pasa así de que somos fieles en el amor hasta que no veo un error. Cuando veo el error, se cae del pedestal la persona que tenía y ya no confío tanto. Entonces, por eso este tipo de principios. Bueno, hay reglas de integridad que luego lo ven ustedes ahí más o menos, pero lo que se busca es esta parte del comportamiento digno. Ok, luego vamos a poner ejemplos de cómo esto tenemos que, cuando firmamos la carta,
nos dan el documento y nosotros tenemos que leerlo y interpretarlo. Pero hay tres tipos de compromisos que se señalan, que es el compromiso que tengo yo como maestro con la sociedad, con los compañeros y con mi trabajo, es decir, con mis alumnos. ¿Okay? Eso es lo que debo de tener como entendido. Entonces, algunas conductas que están ahí señaladas para fomentar la integridad. Integridad, es decir, todos esos elementos están dentro de mí y por lo tanto los manifiesto. ¿Sí? Esa sería la integridad. Entonces aquí, por ejemplo, cuando es con la sociedad, actitud en el servicio público, ¿no? La buena actitud, la disposición. Ojo, pero aquí, tanto con la sociedad y con mis compañeros, hay dos cosas que antes no se mencionaban y que hoy están muy marcados por situaciones de ese derecho dinámico y de esa perspectiva de género. Ojo, no tolero ni fomento el acoso sexual o el hostigamiento sexual, ni aquí con la sociedad, ni con los compañeros, ¿no? Aquí está. Entonces, ojo por ahí. Esas son perspectivas de género, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice, si yo le digo a un niño, mi hijo o mi hija, no es mío, no es mi hijo ni mi hija, es mi alumno, porque tiene un nombre propio. Y entonces, si es así, yo estoy utilizando un lenguaje no adecuado, porque ese tipo de lenguaje puede generar cierta dependencia emocional. ¿Sí? Y esa dependencia emocional puede ser observada como negativa. ¿Sí? O con ese tipo de palabras o cosas que hay. Entonces tengo tres tipos de compromiso con la sociedad, con los compañeros y con el trabajo, ¿no? Entonces vamos a seguir aquí esta parte, ¿no? O lo que decíamos hace un momento. En caso de un conflicto de posible aplicación de una actitud que debo de tomar o de una decisión ante algo que se me presente, tengo que usar el juicio ético. ¿Verdad? El juicio ético sería tratar de contestar estas preguntas cuando hay una situación en donde estoy dudando si es esa la correcta decisión. ¿Sí? Por ejemplo, suspender a un niño, ¿por qué? ¿Verdad? O marcar algo, así como esto que pasó en esta semana en la escuela, ¿no? Y en otras es muy común, porque todavía no se ha permeado este principio o perspectiva de género o libertad de expresión. Entonces tenemos aquí que si hay una duda ante la toma de decisiones, antes de que decida, para no tener las repercusiones, debo de pensar, ¿mi actuar está ajustado a la normativa que estoy obligado a llevar? ¿Sí o no? Contesto que sí, ok, puedo actuar. ¿Verdad? La segunda pregunta, ¿mi conducta se ajusta a este código de conducta o no? Porque si no, ¿sí? Puedo ser observado o sancionado. ¿Sí? Una tercera, ¿mi conducta se encuentra alineada a las facultades que tiene la UCB? Es decir, a las facultades que tiene la autoridad educativa en esta función. Nosotros representamos a la autoridad en el aula. Los directores representan a la autoridad en la escuela. Entonces, debe haber una correspondencia. O sea, esto es lo que sí se puede hacer o se debe de hacer de acuerdo con la institución en la que trabajo. Y la última, he comprendido todas las consecuencias que puede tener la decisión que voy a tomar, tanto positivas como negativas. Entonces, debo de pensar, ¿no? Entonces, y hace una advertencia muy sencilla, dice, cuando tengas duda, acude con tu superior, ¿sí? Tu superior es tu directivo en la escuela. El director es su supervisor y es de manera escalonada, ¿sí? Entonces, hay una frase que dice,
el que obedece no se equivoca. ¿Por qué? Porque nosotros no somos autónomos, tenemos una autoridad. Y si la autoridad me dijo que yo hiciera algo o tomara una decisión de esa naturaleza, pues yo lo hago. Pero ojo, cada vez que sean esas decisiones difíciles en cuestiones éticas, tengo que levantar un acta o hacer un oficio diciendo, conforme a lo que usted me indicó, ¿sí? Porque de esa manera compartimos riesgos o delimito mi responsabilidad en algo que a lo mejor no me correspondía o no debería de ser así, pero la autoridad inmediata me dijo que se hiciera de esa manera. ¿Sí? Entonces, todo lo que hagamos que tenga responsabilidad ética hay que marcarlo con un acta circunstanciada, un oficio, una nota, ¿sí? O notificar a la autoridad siempre. Estás enterado que el alumno no viene o que el alumno es muy agresivo en el aula y quiero que ayudemos a que venga el papá o la mamá a que platiquemos y establezcamos compromisos con él. ¿Sí? Si yo lo hago de manera independiente o libre, puedo tener repercusiones porque estoy brincando a mi autoridad. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con todos estos elementos. Bueno, hasta ahí ese código de conducta y de ética y conducta o de comportamiento, perdón, que vamos a firmar. ¿Sí? Este es el que habíamos visto la vez anterior, que es el de la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Este que se resume en todo este párrafo, ¿no? Respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos, prestando servicio a todas las personas de forma respetuosa, eficiente, imparcial, sin discriminación, ostentación o una clara orientación del interés público. Se fijan, nuestro reglamento de la autoridad local se ajusta muy bien a esto, porque también se señala evitar agredir, hostigar, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar física, verbalmente, por algún medio, a los alumnos, a los compañeros, a mis subordinados, a mis autoridades o a la sociedad en general. ¿Sí? Y cuando estamos diciendo sociedad en general, no solamente los padres de familia. ¿Sí? También, si yo tengo un maltrato con una persona en la calle y alguien me descubre y dice, ese es maestro, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, por eso es en todos esos sentidos, ¿no? Ok. Esta es la carta que se firma, ¿sí? O más bien son dos, es una carta compromiso porque son dos códigos. El código del Estado, de la autoridad estatal, y el código de la UCB. Entonces aquí se señala primero que dice, he recibido y conozco las directrices establecidas en el Código de Ética de Servidores Públicos. O sea, no lo conozco, me dicen, ahí te va, tú tienes que leerlo, porque la autoridad está quitándose una responsabilidad de capacitarse, de capacitarnos en entenderlos, los alcances de todo este tipo de situaciones. Entonces dice, pues yo ya te lo di. Hoy cuando tenemos una actuación que no corresponde a eso, dice, pues yo te enteré de qué tenías que hacer, no lo hiciste, entonces te sanciono. Ojo, por eso es muy importante que lo conozcamos, ¿no? Y la otra, que es esta carta compromiso de la UCB, ¿no? Dice, comprendo y entiendo la importancia y trascendencia del código de conducta que tiene para la UCB, por ello ratifico que actualmente no existe conflicto de interés alguno con situaciones que me impidan el cumplimiento de mi trabajo. O sea, no tengo esta cuestión de interés alguno de beneficiarme extra a lo que me van a contratar. ¿Sí? Entonces, más o menos para entender eso es por estas razones, ¿no? La actuación con ética garantiza el buen desempeño y una forma eficiente de promover ciudadanía para todos. Lo que nosotros hacemos con los alumnos es hacer ciudadanía. O sea, nosotros les ayudamos a los alumnos a que sean ciudadanos en el futuro.
Todo lo que hacemos en dinámicas, en estrategias, en contenidos, es para que el alumno entienda que así somos en la sociedad y que así podemos comportarnos o que debemos de saber tener esos conocimientos o desarrollar esas habilidades. Entonces, estamos creando entre todos los maestros ciudadanos del futuro. Un alumno que entra en preescolar y termina una carrera a los 23, 24 años, pasó por lo menos por 50 maestros. Y cada uno de los maestros ayudó a conformarlo como persona. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de esto? Pues vamos esta para abrir otra presentación. Preguntas, por favor. Dudas. ¿Qué hacer en caso de? Tampoco. Ok. Sí, ok. Sería esta. Sí, con el... ¿Estás aquí? ¿También estás aquí? Ah, bueno. Aquí tenemos un que está. Nos te vamos a cobrar doble. Sí, ya. Te vamos a cobrar doble porque estás tomando la clase en línea y presencial. ¿Están de acuerdo? Levante la mano quien quiera que le cobremos doble. Yo. Bueno, ¿de verdad no hay preguntas? ¿Todo Maestro, bien? yo. Dime, Bueno, yo nada más quiero preguntarle, usted permíteme. mencionó, sí, conforme a lo que usted indicó en en el artículo 9, en cómo actuar, en la pregunta 1, usted comentaba que para alguna situación podríamos hacer una acta circunstanciada y otros 2 puntos. Sí, sí, tenemos que poder, vamos a decir, ante una situación conflictiva en donde se requiere eh, el actuar ético o la prevención de riesgo o la solución a un accidente o un incidente, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer una acta circunstanciada. Esa acta circunstanciada es decir de manera sencilla el qué, el cómo, cuándo o por qué sucedió tal o cual hecho, ¿sí? Entonces, eso lo tengo que notificar a mi directivo. ¿De acuerdo? También puedo hacer un oficio o puedo hacer señalamientos verbales para informar especialmente a mi autoridad, que lo puedo hacer de manera personal o lo puedo señalar algunas situaciones de estas en el consejo técnico. O sea, ahí es donde se dicen esas cosas o ahí es donde se nos previenen de ciertos riesgos. No sé si me expliqué. Sí, sí, ¿Sí? Ok. muchas gracias. No, ok. Edes, tienes. Profe, en algún momento si el lenguaje como tal se actualiza y nosotros a lo mejor no que no estamos enterados o que no haya como un documento formativo que nos indique que ya se use ese lenguaje dentro del aula, pero nosotros lo podemos usar aunque ya esté como actual. Sí, el lenguaje es muy importante lo que dices. Si el lenguaje se actualiza y yo no lo conozco, puedo estar a lo mejor actuando como un maestro tradicional, ¿verdad? O con alguien que no estoy enterado de esos ajustes lingüísticos en cuestiones de género, en perspectiva de género, ¿no? Pero también puedo decir, yo ya los conozco y los voy a usar, pero aquí está el riesgo. Por eso es importante que nosotros trabajemos en un centro educativo conociendo todo lo que es el contexto sociocultural. ¿Cómo me voy a comportar y a trabajar o dirigirme a los niños o las niñas? Depende mucho en qué comunidad, en qué colonia, en esos usos y costumbres, ¿sí? En esas tradiciones que tienen dentro del barrio o de la comunidad. Entonces, el cómo voy a actuar con respecto al lenguaje es cómo son ellos, porque yo soy el que me voy a adaptar. O sea, yo tengo que conocer esas diferencias. Entonces, yo soy el que llevo al aula o voy a tratar de integrar ese mosaico sociocultural
¿sí? Y ven. Entonces, hay palabras que a lo mejor en una comunidad, en una colonia, funcionan muy bien, ¿sí? Pero en otras no, porque es una ofensa. Entonces, ¿de qué depende, pues, el uso adecuado de un lenguaje? Del conocimiento sociocultural de la comunidad, mis alumnos, ¿sí? Claro. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al otro tema? No. Bueno, vámonos. Entonces, otro punto importante es, vamos a hacer el análisis de otro contrato. Ya, todavía no nos pagan, todavía no entramos al proceso y ya estamos haciendo contratos. El otro contrato es bueno, el primer día que ustedes van a dar su orden de presentarse a una escuela, antes de que se vayan, les dan el contrato moral, digo, el código de ética y conducta, ¿eh? Eso es lo primero que les dan. Dice, tú ya hiciste y ganaste un proceso, pero quiero que hagas las cosas como aquí dice. Para eso es que me lo entregan y dicen, ok, de esta manera ya puedo trabajar. Bueno, vamos a ver este otro contrato que se llama el contrato moral del profesorado. Este es un libro, ¿sí? Que está muy sencillo de leer porque es entendible en la mayor parte de las cosas que nos atañen como docentes, ¿sí? Bueno, este libro lo presentó este señor, es un español, se llama Miquel Martínez Martín, tiene varios libros, pero él es docente, investigador en la Universidad de Barcelona, ¿verdad? Y muchos de los temas que trata en sus libros tienen que ver con ciudadanía, con cuestiones éticas o con la formación de los maestros, ¿sí? Algunos de sus libros están aquí marcados como la ciudadanía activa, propuestas para el cambio docente, la formación en valores, la educación moral. Entonces son temas que él trabaja de diferentes maneras, pero ha sido invitado a foros internacionales. Aquí en México ha venido en diferentes ocasiones y participa porque tiene el trabajo de tratar de entender estas partes éticas o morales de cómo somos los seres humanos, o especialmente los estudiantes y o los maestros. Entonces, este libro pues va a abordar 4 temas centrales y nosotros vamos a profundizar en alguno de ellos, que es el contrato moral del profesorado, ¿sí? Vamos a ver, este es como el índice del contenido de su libro, y bueno, vamos a tratar de ver. Empieza el libro con un señalamiento y que dice que la función de los maestros en la sociedad, vamos a decir, está siendo con altibajos. Es decir, queremos a los maestros en un tiempo y luego en otro tiempo no lo queremos igual. ¿Por qué? Porque cosas que hacemos o que la sociedad piensa que debemos de hacer, no queda tan claro, y entonces el prestigio del maestro queda por los suelos, ¿sí? Por ejemplo, con las reformas que hubo en el 2013, ¿se acuerdan? Que todos, hasta las autoridades decían, los maestros no saben, los maestros no estudian, los maestros no son profesionales. Y entonces la imagen del maestro cayó y por ejemplo, si analizamos cuántos querían estudiar para ser maestro en esos tiempos, en esos 6 años, muy pocos. Dicen, no, si así son los maestros, yo no quiero serlo. Pero poco a poco hemos ido redignificando y actualizando esos marcos legales de entendimiento de qué hacemos los maestros en la sociedad. Entonces ahorita estamos arriba, ¿sí? Por ejemplo, se decía en aquel tiempo, ¿cuáles son los profesionistas a los que una persona acudiría para solicitar algún tipo de ayuda? ¿Sí? Y estaban los médicos, los sacerdotes y los maestros. Y de repente el maestro pasó al 9º lugar. O sea, ya no confiamos en él. Hoy sí podemos decir que hay un poquito más de
aceptación a la función docente, ¿no? Porque estamos entendiendo que no es fácil ser maestro y que ahorita con la pandemia, por ejemplo, se demostró, a ver, ahí están tus hijos en tu casa, atiéndelos y reniegas porque es solamente uno o dos. Yo tengo 40 y no sé de quién son. Entonces, esa tarea no es tan fácil. Además, tratar de integrar todas esas inquietudes que tienen los alumnos en un solo grupo, pues es muy complicado y requiere de una formación y de una paciencia. Entonces, la función docente está siendo revalorizada o resignificada, ¿no? ¿Sí, dime? Sí, yo creo que el maestro ahí fue cuando más se pusieron en los zapatos del docente y los papás. Porque la verdad es que sí fue, yo creo que para ellos bien difícil, que se como con un niño, con un hijo, dos, ya estaban así que se sentían. Yo creo que ahí valoraron el esfuerzo y todo el trabajo que nosotros hacemos, porque lo ven del lado de afuera y dicen, ay, no, pues el maestro no sabe, un maestro, pero ya viendo ellos ahí que no sabían qué hacer con sus hijos, con uno, con dos. Claro. Entonces, acuérdense que nosotros, educar a los hijos, ¿de quién es responsabilidad? De los padres. El Estado ayuda y por eso forma escuelas. O sea, la obligación de la educación de los hijos es de los padres, o sea, o de los alumnos. Pero el Estado le dice, bueno, como tú tienes que trabajar y mantener a tu familia, yo te voy a ayudar creando escuelas. Y para tener escuelas, voy a formar maestros que ayuden en esa tarea de aquello que tú no puedes hacer. ¿Verdad? Por ejemplo, tú no puedes hacer que tu hijo o estar al pendiente de que tu hijo esté teniendo relaciones con sus iguales para expresar sus emociones o sus sentimientos o sus saberes o participar de manera de que demuestres sus habilidades. Tú no lo puedes hacer, yo te voy a ayudar con la escuela. ¿Sí? Hay cosas que el niño o que todos tenemos que saber, pero quizás tú no lo sepas o no lo sepas explicar. Entonces yo te lo voy a dar con la escuela. Mi tarea como gobierno o como, sí, como autoridad es ayudar. ¿Sí? Entonces muchos papás dijeron o lo fueron haciendo, delegaron a la escuela muchas de sus responsabilidades y que ahora en la pandemia se las devolvemos. Y ahí es donde efectivamente dices, se resignificó esa función docente. ¿Verdad? Entonces, bueno, este señor, Miquel Martínez, pues nos va a hablar de algo que dice que, aquí, ¿sí? ¿En qué es ese contrato, no? Es un contrato que, déjenme cambiar de computadora, ¿verdad? Porque esta no proyecta tan bien, ¿verdad? Para ustedes, para los que están aquí, para los que están allá, sí ven bien la imagen, ¿ok? Pero bueno, por ejemplo, él dice que el profesorado no debe de limitarse a trabajar solamente contenidos. O sea, no debemos de trabajar solamente contenidos disciplinares. O sea, lo que nos dice el plan de programa son libros de texto. Nosotros tenemos que organizar también algunos tipos de actividades que es el desarrollo socioemocional. ¿Sí? O sea, no solamente quiero que sepas, sino que tengas una actitud de preferencia positiva con eso que sabes. ¿Sí? Entonces, dice, los maestros tenemos que trabajar esa otra posibilidad. ¿Sí? No solamente los contenidos. Entonces, o sea, los apuntes si quieren, ¿no? Si no, la presentación la tiene. Cada quien aprende como quiere, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver, dice, sobre los maestros, dice que el maestro debe de tener esta parte de esta habilidad de convertir un conocimiento vulgar o popular, para no usar la palabra, a lo mejor vulgar se oye mal, ¿verdad? Sino algo del vulgo, que eso es lo que quiere decir, algo, un conocimiento común o del pueblo, vamos a decir, que se explica de manera sencilla.
el maestro, la maestra debe tener esa capacidad de convertir eso en elevarlo a un nivel de conocimiento científico sobre esos procesos. Esa es la habilidad que debemos de tener. Por lo tanto, las maestras o los maestros usamos un lenguaje más especializado, técnico de las cosas. Y les explicamos a los niños o a las niñas cuando estamos haciendo las actividades sobre eso que conocen, pero dicho para una manera más elevada. Eso es lo que tendríamos como más, como una tarea de qué hacer. O sea, no nos quedemos con eso, sino más. Por eso les enseñamos palabras nuevas, conceptos nuevos, entender los procesos de otra forma, ¿sí? Porque somos capaces de hacerlos crecer en cultura y en lenguaje. Entre más lenguaje tengamos, mayor habilidades pueden tener para resolver su vida cotidiana. Entonces, esa es una de las tareas importantes de los maestros. Él escribió este libro ya hace más o menos 20 años, ¿sí? Y él decía, para los maestros del futuro, o sea, para ustedes, porque él pensó en ustedes, él dijo, bueno, un grupo de 30 personas van a estar capacitándose para presentarse en el examen para ser maestros, y entonces para ellos van estos mensajes o estas frases, ¿no? Él decía, el maestro, ¿sí? ¿Qué características debe tener? Primero dice, debe ser un profesional de las relaciones humanas, porque eso es lo que hacemos nosotros. O sea, relaciones humanas. No hay maestro que no comunique. Y no hay maestro que no ayude a entenderse en el grupo donde está participando. Entonces debemos de ser especialistas en las relaciones humanas. Y no hay maestro que quiera tratar mal a los alumnos o que quiera que se traten. Por eso, esta es una de las habilidades importantes que debemos de tener, ¿no? Una segunda habilidad que dice es artesano, ¿verdad? Dice, sí, ok. Dice, somos artesanos en la formación de la personalidad de los estudiantes. Lo comentábamos hace un rato, ¿no? El artesano es aquel que hace un objeto de manera manual y no industrializado, en serie, porque todos nuestros alumnos son diferentes y el trato que demos con cada uno de ellos va a ayudar a formarlos como personas, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de ser como artesanos, o sea, ¿qué necesita Juan? ¿Qué necesita María? ¿Qué necesita Enrique? ¿Qué necesita Teresa? Etcétera, ¿sí? Porque entonces yo trabajo con ellos para irlos moldeando, ¿sí? Ese moldeo significa o va de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? En ese momento y con su potencial para mirar qué puede hacer con ello después. Esa es la tarea, ¿no? Entonces somos artesanos, ¿sí? No hacemos alumnos en serie. ¿No? Qué bonito sería, no es cierto. No sería bonito, porque entonces todos estaríamos homologados, ¿sí? No sé si alguien ha visto una película que se llama 1984, que es un libro también de George Orwell, donde aparece esta figura que ustedes ya conocen bien porque lo vieron a través de reality shows, ¿no? El hermano mayor. Es ahí donde se busca que todos sean iguales, que todos piensen igual, pero nosotros somos artesanos y por lo tanto, si estamos haciendo carritos de madera, pues no nos sale bien, no nos sale igual uno del otro. Si hacemos figuras de barro, no nos sale igual una de otra porque las hacemos manual, las hacemos artesanal, ¿no? Esa es la bondad. Si hacemos un pan, no nos sale igual, ¿verdad? Aunque tengamos moldes, siempre hay algo particular. Bueno, entonces debemos de trabajar esta parte, ¿no? El otro es de ser una persona culta y sabia. O sea, la cultura
es todo aquello que podemos manifestar como conocimientos que tenemos y que vamos agregando día con día para eh, crecer en lenguaje, pero también en formas de entender el mundo, porque eso es la cultura, ¿no? Y la sabiduría sería cómo compartir esta cultura con los demás, o qué hago para tomar ciertas decisiones con mayor sentido que cuando no tengo esa cultura. Y entonces el maestro debe ser culto y sabio, leer, siempre leer. O sea, bueno, no quieren leer ahora, ¿verdad? Entonces busquen información, busquen videos, tutoriales, todo eso, y es agregar elementos nuevos a lo que ya tengo como conocimientos porque los puedo compartir más fácil, ¿sí? Ojo, las maestras de secundaria, a ver aquí quién está, Conchita, ¿qué eres? Geografía, por ejemplo, ella se especializa en geografía y tiene que trabajar y estudiar y conocer de geografía, ¿verdad? Pero un maestro de primaria debe de saber de todo, porque da todas las materias en todos los 6 grados y un niño va a llegar a preguntarle cosas de esos temas que trabajamos. Entonces, todos los contenidos y Como así de, ¿por todas qué las el cielo es materias azul? están, Ay, perdón, no, 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 perdón, profe. Es que okay. luego hacen preguntas así como de, ¿por qué el cielo es azul? Cosas así, vaya, a eso me refería. A ver, otra vez, que no se puede subir. Perdón, otra vez que no te escuché. Ah, es que le dice usted que los niños el maestro de primaria debe de conocer cosas, de todo, ¿no? Entonces, Sí. yo, por ejemplo, me acuerdo de chica, es una anécdota, que luego hace uno preguntas así como de, maestro, ¿por qué el cielo es azul? Cosas así, vaya. Ok, sí, sí, efectivamente, llega un alumno de repente y dice, maestra, ¿por qué el cielo es azul? Pues es que lo pintó así, el universo, ¿no? O sea, así se pinta, pero no siempre es azul, porque a veces es anaranjado, a veces es más claro, a veces hay nubes, a veces no hay nubes, o sea, pero los niños están en la edad de conocer, por lo tanto tienen algo que es muy importante, la sorpresa, ¿sí? O la expectativa, eh, tienen el encanto de sorprenderse con algo nuevo que no conocían y entonces esa sorpresa les genera nuevas preguntas. Entonces, las maestras y los maestros vamos a pensar, hoy sábado y domingo, voy a preparar mi planeación para el lunes, ¿verdad? El lunes tengo que trabajar ya con el grupo. Bueno, ese grupo, en ese grupo está Pepito. Entonces, yo veo el tema que voy a trabajar con él y digo, ok, a ver, ¿qué me va a preguntar el cabrón? ¿Con qué pregunta va a querer sorprenderme en algo que no sepa? Por lo tanto, tengo que leer mucho más de lo que está en mi libro de texto o lo elemental, sino ir más allá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ayudar en esto de entender el ciclo del agua? ¿Sí? O el ciclo de la vida, o cosas de esas, tengo que entenderlo bien, explicarlo mejor y estar atento para cualquier pregunta sencilla o compleja que me dé un alumno. Y entonces tenemos estrategias, ¿verdad? Dice, luego lo vemos. Ese es un escape, ¿verdad? Pero eso demuestra una limitación de nuestra cultura, ¿verdad? A lo mejor sí lo vemos porque está más adelante, quizás, ¿no? O podemos ser colaborativos en esa duda y le decimos, ok, me parece muy interesante, ¿por qué no lo investigamos? Tú haces algo y luego yo, y luego lo compartimos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la otra, ¿no? Dice, muy buena pregunta, investigalo. Ok, entonces ustedes van a ponerse en una posición que sea no la más cómoda, sino la más ética. Es decir, el niño requiere de una respuesta, pero fíjense que en muchas ocasiones los alumnos o alumnas se nos acercan
no para pedirnos la respuesta, porque ya se la saben, sino la aprobación sobre eso que saben. Entonces, cuando nosotros les decimos, sí, es cierto, y fíjate que además, entonces el niño se va orgulloso porque ya comprobó que aquello que tenía como hipótesis es verdadero, ¿verdad? Entonces, esa es la función que tenemos los maestros o las maestras, ¿no? Entonces, bueno, y la otra, ¿qué dice? Persona culta y sabia. Ah, y abajo. Excelencia cultural y profesional que se pueda reconocer. Bueno, esta parte de cultura tiene que ser reconocida, o sea, sin exageración, ¿verdad? Por eso decíamos en la parte ética, sin exceso. O sea, sí soy culto, ¿verdad? Y sí te ayudo porque soy profesional en esto, ¿verdad? Entonces tengo que cuidarlo, pero siempre debe de ser notorio, ¿sí? Por ejemplo, en una reunión social de diferentes personas, ¿sí? Que no solo sean maestros, se puede distinguir fácilmente el que es maestro del que no lo es, por el lenguaje, ¿sí? Algunos, o la mayoría de maestros o maestras, hablamos con las manos, a diferencia de otros profesionistas, porque nosotros tenemos que expresarnos para que los niños o las niñas o adolescentes nos vean. Y entonces, solamente con palabras no, sino también con gestos o con movimientos. Entonces, nuestra cultura tiene que ser vista, o sea, demostrable, ¿sí? Bueno, son cualidades que él decía en aquellos años y yo creo que ustedes lo tienen, las 4 cualidades, ¿no? Ok, bueno, aquí también nos habla de estas características que podemos o debemos de tener los maestros, ¿no? Trabajar en equipo siempre, tener liderazgo, sentido del humor notable. Acuérdense que sentido del humor significa también sorprenderme y reírme de las cosas que están, o sea, no ser demasiado cuadrado o serio con ello, porque entonces se hace aburrido, ¿sí? Pero el maestro que no, que es amargado o que no le gusta su trabajo y lo hace mal, yo les digo que son como clavos cuadrados en hoyos redondos, no caben. Un hoyo es redondo y un clavo cuadrado nunca va a entrar porque le estorban los lados. Y le estorban los lados es aquello que le incomoda de su propia profesión. Entonces, debemos de ser alegres y de manifestarlo y de decir a los alumnos para que lo noten bien. Yo soy maestro, soy maestra y me gusta hacerlo y por eso lo hago bien y me encanta porque además de eso que me gusta hacer bien, me pagan. Cada quincena me llega mi dinerito. Entonces lo hago con placer, ¿no? Pero hay que demostrarlo, porque si no, entonces no nos ayudamos en ese sentido a la proyección que queremos hacer de los estudiantes, ¿no? Bueno, cosas que dice que no debemos de hacer, un maestro inaccesible. Yo debo estar disponible para los estudiantes, ¿verdad? En todo momento, excepto hay ocasiones especiales donde a lo mejor estoy atendiendo a otro y tengo que hacer turno. O decir, espérate, primero te contesto a tu compañero y luego le contesto al otro, ¿no? O te acompaño en un proceso, ¿no? Entonces el maestro tiene que ser accesible, ¿sí? No debemos de ser terapeutas, no es nuestra tarea, porque a veces nos duele la tristeza, la pobreza, el estado emocional que tiene el niño y queremos curarlo o ayudarle a esa curación. Entonces, no estudié para eso. Mi profesión es trabajar la enseñanza, ¿no? Y ciertos contenidos, su especialidad. Entonces, cuando eso sucede, entonces debo canalizar. No lo voy a atender yo, porque no es mi función. Es la función de otro especialista, ¿sí? Y entonces comentar con el papá, la mamá, esa canalización para ese otro tipo de situaciones, ¿no? Ahí lo debemos de tener. Y no debe ser un vendedor, ahí yo no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, el concepto de vendedor que dice él es
no debes de vender una ideología o no debes de vender alguna otra cosa que no sea la educación. ¿Sí? Pero yo les voy a decir, lo mejor que hacemos los maestros es vender. ¿Y qué vendemos? Ilusiones, futuro, imágenes. Eso es lo que vendemos siempre. Porque yo los tengo y te lo voy a vender para que lo tengas tú. O sea, voy a ayudar para que esto sea tuyo. Y entonces, aquí lo tengo y te lo voy a demostrar y te voy a decir sus características y tú me lo vas a comprar. En términos figurativos, pero si se fijan, porque los maestros siempre vendemos algo. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos al aula y decimos, ¿qué creen que vamos a aprender? Los niños ya compraron la idea y la inquietud de que algo vamos a aprender, pero no sabemos qué es, porque el maestro o la maestra lo trae aquí en la manga y lo va a sacar luego. ¿Sí me explico? Esas son las tareas que tenemos. Ok. En cuestión de los maestros en formación, dice algo muy sencillo, Miquel Martín dice, las escuelas formadoras de docentes se han dedicado a formar para la enseñanza, pero han olvidado ayudar a formar para la sensibilidad. Es decir, a esa humanidad o a esa parte humanista que debemos de tener los maestros en el trabajo cotidiano. Entonces eso es que las escuelas normales tengan contenidos para su propia formación en la sensibilidad. Por ejemplo, ahorita en la formación docente de la normal ya hay materias que tienen que ver con la educación socioemocional, que apunta hacia el conocimiento del plan y programas en ese campo formativo, pero que ayuda a que el maestro entienda un poco mejor lo que es eso de la expresión de sentimientos o la administración adecuada de los mismos, ¿no? Entonces, eso permite un poco ajuste. Sin embargo, no hay asignaturas que te digan, ¿y qué se siente cuando estás frente a grupo? ¿O por qué te angustiaste o te dio pánico escénico cuando la maestra, cuando estás en prácticas, te dijo, te toca el grupo solo? ¿No? O cuando, ¿qué pasó emocionalmente cuando tú estabas trabajando y te dio por llorar y saliste corriendo? O sea, esas cosas que es la parte sensible no se trabajan en la escuela, ¿sí? Se dan a veces por entendido y cada quien haga lo suyo con sus herramientas. Entonces, ese es un vacío que está en las escuelas y que pudiera mejorar la humanidad. Entonces, debemos de conceder que somos profesionales de la educación porque estudiamos una profesión, nos formamos para ello, por eso somos profesionales en esa tarea que nos encomienda la sociedad. Recuerden, si yo estoy enfermo, voy con un profesional de la salud, ¿verdad? Si mi auto está enfermo, pues lo llevo a un profesional de la mecánica, de autos, ¿no? Si yo quiero construir una casa, pues voy con un profesional a que me ayude a hacer esquemas de riesgo, diseño, cosas esas, y acudo con un arquitecto, con un ingeniero, ¿no? Ya el albañil es la parte operativa, pero antes debe de haber eso, ¿no? Siempre hay un profesional para atender cosas. Y nosotros somos los profesionales de la educación. Entonces, el Estado nos llama y dice, necesito un profesional de la educación porque quiero que den educación a los niños, o a las niñas y a los adolescentes. ¿Quién? Pues los que se formaron en esa área, que son todos ustedes y por eso aspiran a un puesto en la educación pública, ¿no? Bueno, además debemos de tener el conocimiento de las metodologías de la preparación de recursos para la enseñanza, ¿sí? Entonces, esto lo debemos de tener porque queremos trabajar con todos los alumnos y para ello el conocimiento de los alumnos es importante. O sea, a ver, plan y programas, ¿no? O sea, ¿qué tengo que enseñar? De acuerdo con la normatividad o los programas ahorita. El conocimiento de los estudiantes, el conocimiento de los contextos, el conocimiento de instrumentos, de
materiales didácticos o estrategias para la enseñanza y esquemas de evaluación. Por eso lo tengo que conocer de manera clara, ¿no? Dice Miguel Martínez, hay un concepto que dice, debemos ser humildes. Humilde significa tener una virtud porque, de compartir, no ser egoísta. Y lo que mejor hacemos los maestros es compartir. ¿Conocen maestros egoístas? Sí. Uno que otro que no cumple bien con esa función, porque entonces los maestros damos mucho, damos siempre. ¿Eh? Y quizás en ocasiones se aprovechan de nosotros porque damos de más. ¿Sí? Porque dicen, el maestro que lo haga, él puede. No, tenemos que delimitar esa parte, pero tenemos que ser humildes. Y debemos de tener en el interior de nosotros, en nuestra personalidad, en nuestras fortalezas, algo que es muy importante, tener una imagen de nosotros mismos. Una buena imagen. ¿Sí? Es decir, que te quieras en eso que haces y que te identifiques. Vamos a ver, le damos dos, ahí, dos. ¿Sí? Vamos a ver qué es eso de buena imagen. Aquí lo pongo al centro. Vamos a suponer que cada uno de nosotros se mira al espejo, así, de frente, y aquí me está reflejando, ¿verdad? Aquí estoy yo, cada quien de ustedes. ¿Sí? Entonces, esa es su autoimagen. Es como si se ponen, les digo, al espejo. El espejo no miente. El espejo no miente. Te salió una arruga, pues no miente el espejo. Te salió una cana, pues no miente. Mira nada más qué ojeras tienes, pues el espejo no miente porque ese es el reflejo de tu personalidad. Y entonces nosotros estamos aquí en este ejercicio diario porque nos espejeamos con los alumnos, recuerden. Cuando hablamos de las neuronas espejo, son esta parte funcional del cerebro que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades, de las habilidades sociales, ¿no? Es decir, el cerebro tiene áreas que nos permiten vivir en sociedad y las neuronas espejo son las más importantes. ¿Por qué? Porque las neuronas espejo voy a ver, o sea, en los demás, cómo estoy siendo yo. Entonces, cuando yo aburro a los alumnos, ¿cómo lo sé? Porque ya no están atentos, porque ya están haciendo otras actividades, porque les vale madre lo que yo les diga. Entonces, me espejean. Entonces, las neuronas espejos es eso, ¿no? Cuando yo hablo, miro los ojos, la sorpresa o la tristeza o la alegría, la sonrisa de lo que estoy diciendo y entonces eso me refleja que estoy haciendo un buen ejercicio, un buen trabajo, ¿no? Entonces, la persona que somos cada uno de nosotros, aquí estamos. Pero para que esa autoimagen sea bonita, sea adecuada, sea lo que yo quiero ver o lo que estoy proyectando hacia los demás, que es lo que yo quiero que el cómo me vean, pues tiene este tipo de situaciones, ¿no? Primero, una autoestima. Quiérete. Si tú no te quieres, lo más importante es aquí que además el cuerpo también lo demuestra, ¿eh? No solamente el rostro, sino todo el cuerpo. Una persona que se quiere, se nota, porque se cuida, ¿sí? Hace cosas que son para su beneficio, ¿no? Entonces, aquí, entonces, la autoestima. A mí, estoy claro o clara en mis sentimientos y me valoro. Y si tú no me valoras es porque no me estás viendo bien, pero es problema a veces de los demás, ¿no? Pero yo, eso que tú quieres hacerme sentir mal porque tu imagen que quieres
ver en mí no corresponde con mi personalidad, entonces yo sí la quiero. Por eso tengo una autoimagen, una imagen clara de mí ante los demás, ¿no? Así soy y así quiero ser, pero tengo claro que esto es mío y que, y que lo quiero. Por eso es una autoestima, me quiero yo a mí. Si tú no me quieres, por algo será, pero yo sí me quiero con lo que soy, con lo que tengo, ¿no? Otra cualidad sería el autorrespeto. O sea, yo me respeto, me cuido y hago cosas para que también me respeten los demás. Porque si yo no me respeto, mi imagen, que está aquí al centro, puede tener cosas que demostrarían esa falta de mi respeto, del respeto a mí mismo, ¿no? ¿Sí? Una tercera que serían creencias personales. Todos creemos en algo, ¿sí? Esas creencias son valiosas porque son nuestros principios de familia de credos, pero en eso creo yo y debo de tenerlo claro porque con eso me permite comportarme de una manera tal ante los demás. ¿Sí? Otro elemento es algo que es muy poco usado, que es el diálogo interno. ¿Sí? En esta sociedad moderna, a lo que estamos acostumbrados es a la sobreestimulación. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a durar 10 minutos con ustedes mismos? ¿Sí? Les voy a decir, las investigaciones neurológicas que se han hecho últimamente dicen que no llegan a 7 minutos. Porque no estamos tan acostumbrados a estar dialogando con nosotros, con nuestros pensamientos, porque siempre queremos hacer algo y tener estímulos externos, no los internos. Entonces, dialogar conmigo mismo es plantearme preguntas, tratar de resolver sobre mi vida, sobre mi persona, sobre mi actuar, sobre lo que hacemos, ¿no? A veces este diálogo interno lo hacemos cuando estamos en casos extremos. Cuando estoy enojado, entonces hago un diálogo interno porque no quiero que nadie me vea, que nadie me toque, que nadie ¿no? Entonces, eso es un diálogo, pero no es tan favorable como si fomentáramos el diálogo interno de manera permanente. Y es simplemente respirar y decir, aquí estoy y esto es lo que tengo. Y entonces planteo mejor las cosas. ¿Sí? Para resolver cosas difíciles, tengo que dialogar primero conmigo. Sí, dígame. Sí, es referente a eso, es que a veces uno cree que está con uno mismo es como que pierde el tiempo y yo creo que estamos tan acostumbrados a estar tan en movimiento que a veces el estar hasta tan solo unos minutos, Sí. uno dice, no tengo cosas que hacer y siempre estamos así. Estamos en una vida acelerada, sobreestimulada, y entonces me niego. Lo más difícil de estar en el ser humano, lo más difícil es estar consigo mismo, porque no estamos acostumbrados, ¿sí? La meditación, la yoga, el tai chi, todas esas cosas son, métete adentro, no afuera, porque de afuera estás lleno, ¿sí? De todo eso. Entonces, por ejemplo, es curioso, hay personas que no pueden dejar el teléfono, ¿verdad? Están haciendo cualquier cosa, sí, sí. Sí, o sea, no lo pueden dejar, se van al baño y ¿por qué se tarda tanto en el baño? No es por sus necesidades, es por el teléfono, ¿no? Cosas como eso. Estamos sobreestimulados. Ay, hay que prender la televisión. Ah, voy a poner la música. Ah, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque no estamos dialogando. Entonces, el diálogo interno nos permite ser mejores porque es reflexionar, ¿sí? Sobre lo que estoy haciendo o lo que estoy sintiendo, porque esa es la importancia del diálogo. ¿Sí? El diálogo interno. Entonces, como maestros debemos de tener eso porque aquí se va a ver reflejado la tranquilidad, la paz, la serenidad, el tomar las cosas con calma antes de tomar decisiones emocionales, ¿no? Por ejemplo. Bueno, una autodeterminación. Vamos a decirlo de esta manera. Es año nuevo todavía, ¿verdad? Primer mes, hicimos
promesas o intenciones, ¿verdad? Intenciones de año nuevo, de cómo ser este año, con la reflexión de lo que no hice o no logré el año pasado y entonces ahora me propongo otras cosas. Pero si no las cumplo, entonces no estoy teniendo determinación en eso que quiero. ¿Sí? Entonces, debo de ser claro o clara en este tipo de decisiones, ¿no? Para que tenga fuerza, porque si no, luego se me van a caer esos deseos, porque los deseo mucho. Entre más deseo, entre más deseo lo deseado, más complicado va a ser el cumplirlas, porque se va a ir distanciando de una realidad. Por ejemplo, alguien dice, yo este año quiero comprar un auto. Ah, qué bueno. ¿Cuánto ganas? No, pues gano 10,000 pesos al mes. Ok, ¿cuánto gastas? No, pues como 12. Entonces no puedes comprar un auto. O sea, si me explico, no puedes comprar un auto porque tu objetivo está muy alto de tu realidad. Entonces, esas metas deben de ser medibles, cuantificables, alcanzables, ¿sí? Porque para que tenga yo una determinación, y también si dije algo, pues tengo que cumplirlo, porque si no, la meta se desvía. Entonces ahí hay que tener ese tipo de situaciones. Lo mismo puede ser cuando estamos con un alumno o una alumna, ¿no? Calificando o diciendo, hablando sobre su comportamiento, tomar una decisión y determiné, eso es lo mejor, ¿verdad? Pero hacerlo y cumplirlo, ¿no? A veces, en el caso de las familias, los deseos, en los niños a veces son deseos y no necesidades. Y entonces el niño desea tener algo, ¿verdad? Pero no lo necesita, lo desea. Entonces, ¿qué tan determinado puedo hacer o estar para cumplirle o no esa parte? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, si yo como maestro lo tengo, está bien. Auto eficaz. Es decir, hacer cosas o logros significativos que vayan hacia adelante. ¿Sí? Eso es autoeficacia. Yo hago cosas mejores de las que hacía antes, ¿sí? Por eso tengo una buena autoimagen, ¿no? Y me acepto, ¿sí? En lo que soy, con mis virtudes y con mis limitaciones. Pero el que las limitaciones las acepte no quiere decir que no pueda trabajar sobre ellas para mejorarlas. Pues eso es importante. Y bueno, y tengo una autoconfianza. Yo confío en mí. ¿verdad? Confío en lo que hago, en lo que tengo, confío en mi potencial y en muchas cosas. Entonces, así solamente tendríamos esta autoimagen clara. Porque si no, sería así como fotografía borrosa, ¿no? Desenfocada. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que sepamos cómo hacernos esta autoimagen. ¿Sí? Porque somos maestros. Por estas condiciones que además dice Miquel Martínez, el contrato moral no se firma con una lapicera, se firma con el corazón. O sea, se firma con el cerebro de manera objetiva. O sea, nadie me va a decir que yo lo firmé. O sea, y nadie me va a obligar, me obligo yo. Por ejemplo, cuando yo les digo a los niños que vamos a aprender algo y que vamos a hacer tal cosa, ¿sí? La mejor gratitud es su sonrisa. El que veo en ellos la satisfacción de haber llegado a eso. Pero también el peor castigo que tenemos a veces es esa mirada de reproche o de que no cumplí la promesa que les hice. Entonces, pero eso es un contrato moral. Por eso es moral, es adentro de mí. Yo establezco ciertos compromisos o metas. Entonces, lo cumplí o no, o sea, esos lineamientos que tenemos en el código de ética, que no cumplí, pues son normativos, ¿verdad? Y puede haber sanciones. Y acá es en el interior y las sanciones pueden ser a veces más graves, ¿no? Cada quien tiene ahí su rol y su conocimiento. Entonces ya saben
Esta parte va a ser importante. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde nace esta necesidad que dice Miquel Martínez? Pues es de esta idea de los 4 pilares de Jacques Delors en ese informe que hizo a la UNESCO sobre qué es aquello que sostiene a un modelo educativo como bueno en términos de que no se cae. Y entonces eso es 4 puntos. Hicieron una investigación, 36 investigadores en diferentes países, para decir qué es aquello que debe de ser común a todos los modelos educativos. Y ellos encontraron 4 cosas y se les llama pilares de la educación. ¿Sí? Y esos pilares son aprender a aprender. ¿Sí? Es decir, el ser humano está destinado a aprender desde que nace hasta que muere. Siempre aprendemos. Y el cerebro que tenemos está diseñado para aprender siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Entonces, ese aprendizaje va a permitir llegar al siguiente pilar. Todo lo que aprendo me va a servir para hacer algo en la vida. Entonces tengo que aprender a hacer. ¿Sí? Entonces, esa característica es que yo puedo saber muchas cosas, pero a lo mejor no tienen una aplicabilidad. Hay cosas prácticas y hay cosas que son conductuales o actitudinales, ¿no? Pero lo sé, pero lo uso, o lo hago, o hago algo con ello. Y el tercer principio es, ¿en dónde lo hago? En la sociedad, con la demás gente. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo sé algo y hago algo con eso, lo hago en una comunidad porque eso me permite convivir. Entonces eso es aprender a convivir, ¿no? Y logrando esas cosas, aprendo a ser. Entonces, si yo quiero ser maestro, pues tengo que saber algo, hacer algo y además compartir con mis alumnos y entonces estoy siendo maestro, ¿sí? O maestra. Ahí estoy teniendo ese tipo de situación. Bueno, ya lo demás son otros temas que se trabajan ahí en el libro, pero voy a terminar con esta frase, ¿sí? Que tiene un sentido muy importante. Este es una frase de un poema de Amado Nervo que se llama En paz. Recordarán alguna frase que dice, vida nada me debes, vida estamos en paz. ¿Sí? Porque es como una persona que está satisfecha con lo que la vida le dio y con lo que pudo hacer en la vida, con eso que la vida le dio o las oportunidades que tuvo, ¿no? Y entonces ahí hay otra línea que es esta que les resalto para ustedes, para que entiendan, ¿no? Soy arquitecto de mi propio destino. O sea, el cómo soy, por ejemplo, ahorita, cada quien, cómo soy ahorita, ¿sí? Es por todo lo que fui construyendo a lo largo de mi vida. El cómo fui aprovechando ciertas oportunidades. Soy lo que hicieron muchos maestros conmigo, con su trabajo. Entonces, pero hay cosas que los maestros damos y los alumnos agarran algo y otros no. Unos más fuerte, otros más débil, de acuerdo a sus condiciones o características. Y por eso se forman personalidades diferentes. Lo que hoy soy es que fui el arquitecto de mi propio destino. Fui poniendo los tabiques, las ideas, los conocimientos que me fueron dando en la escuela o en la familia o en la sociedad o los enfrentamientos que tuve y los errores y cómo los tuve que pagar para reconfigurar mi vida, pues soy eso. Soy el arquitecto, ¿sí?, de mi propio destino, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo esta frase porque, pues, finalmente es buscar un mejor esquema para trabajar en la sociedad como profesionales de la educación, ¿verdad? Bueno, más tarde voy a poner el video, ahí en la plataforma, y un examen sobre las cuestiones morales, éticas o de normativas con respecto a un trato o a una perspectiva en los estudiantes. Preguntas, por favor.
¿Nada? ¿Todo bien? Ok. Entonces yo les voy a hacer 20 preguntas. A ver si esto quedó claro, ¿no? Entonces, les voy a compartir el libro, los códigos, esto de lo que hablamos ahí en la plataforma. Vamos, entonces, buen día, buen fin de semana a todas, a todos. Nos vemos el 2, el 3. ¿No? Se traen los tamalitos. Con tamal en mano los que vengan aquí, ¿eh? No vayan a dejar de venir nomás porque... Bueno, si no lo quieren traer, aquí en la esquina venden. Hay un carrito donde venden todos los días. Hay de rojos, verdes y de otros, ¿no? Pues buenas tardes, buen día para todas y todos. Bye. Profe, Sí, dime. yo tengo una duda. ¿Va a subir esta presentación y la anterior? Es que no la encuentro en la Sí, página. sí, no los he subido. Es que, Sí, yo también lo estaba sí, buscando. tuve Sí. un curso intensivo con 200 maestros y entonces eso me limitó mucho, pero sí, a más tardar el lunes ya están, ¿eh? ¿Vale? Bueno, profe, sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bye. Pasen lista, por favor. Sí. Sí, por favor. ¿Quién hace? Ándale, pues. Va. Bueno.